por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. A pregunta expresa sobre la sucesión presidencial en Estados Unidos realizada por la periodista Eva Gollinger el 2 de octubre de 2016, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, respondía que Donald Trump es lo mejor que le puede pasar a América Latina, pues exacerba las contradicciones. Creemos que tiene razón. Donald Trump es racista, xenófobo, machista y con nulo conocimiento de la política doméstica e internacional. Quizás conoce nada sobre diplomacia y parece que es un ignorante total de las negociaciones gubernamentales. Puede ser, pero ¿acaso no fue eso lo que lo llevó al poder? El pasado 8 de noviembre, el pueblo estadounidense decidió que este personaje limpiaría la ciénaga pantanosa donde los usureros de Wall Street, coludidos en su totalidad con la clase política de Washington, se han sumergido para servirse del propio sistema capitalista, convertir a Estados Unidos en un estado corporativista que sirve solo a transnacionales y empobrece aún más a la base obrera de ese país. Pero ¿por qué hacer tanto hincapié en esta situación? ¿Que no tenemos en México ya suficiente de Trump? ¿Vale la pena ponerle atención? Desde esta tribuna tenemos la firme convicción de que es necesario. Trump es aquel mal ineludible que llega para poner la cereza del pastel a un sistema podrido y deficiente, que ha demostrado sus continuas contradicciones y ha profundizado la desigualdad. Ante la andanada de declaraciones y tweets donde se establece cero negociación, pero sí muchas órdenes, amenazas y agresión, nuestro país, encabezado por Enrique Peña Nieto y su cuerpo diplomático, ha respondido tímidamente, por decirlo de manera suave. Ya lo hemos señalado en varios foros. Trump es un personaje totalmente transparente y sin que esto parezca una apología o defensa de él, pues estamos muy en contra de algunas de sus ideas, consideramos que es el personaje más congruente de los últimos años. Vaya, ya quisiéramos que México tuviera políticos así de congruentes. Al final de cuentas, la política de redes le ha valido para obtener resultados, pues es bien sabido que Trump es un showman. Se siente muy cómodo con los medios y con todo tipo de publicidad. Durante años ha estado en medio del escándalo y basta ver un reality show o leer un libro suyo para conocerlo a profundidad. La política mexicana no estaba preparada para Trump, nadie lo estaba y aún nadie lo está, pero como hemos afirmado en muchas ocasiones, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ni tardo ni perezoso, el equipo de control de daños de Peña Nieto no tardó en convertir una situación humillante, como lo es el famoso diferendo del muro fronterizo, en un estandarte para la unidad. Ante un momento histórico demasiado complejo para México, que desperdició años de pico petrolero dilapidando recursos, enterrando nuestra autosuficiencia energética y la posibilidad de potenciar las capacidades productivas del país, a pesar de que hay claros informes que demuestran que las petroleras y calificadoras internacionales estaban al tanto de la caída de los precios del petróleo, con una creciente deuda del gobierno federal por el boquete fiscal que dejaron los dólares no percibidos con la bajada de los precios del crudo, además del gasto excesivo y fraudulento del gobierno que aún no explica las irregularidades de sus cuentas públicas, una pésima decisión política aumentó los precios de gasolinas y la consecuente inflación en el país, con ingresos bajos y pésimo poder adquisitivo, pusieron la cereza del pastel. La apuesta del gobierno fue clara: asegurar el negocio del crudo para las transnacionales, el de los combustibles para las oligarquías del país y los impuestos resultantes para el gobierno, con el fin de que el negocio recién creado de la reforma energética fuera redituable, pero solo para unos cuantos. Esto trajo innumerables respuestas de descontento, marchas, manifestaciones y una drástica caída en la aceptación del presidente, así como de los partidos mayoritarios tradicionales como PRI, PAN y PRD. Pero todo ello comenzó a calmarse cuando se presentó el torbellino Trump el pasado 20 de enero de 2017. Lo curioso es que ya existían ataques previos a nuestro país por parte de Trump sobre el comercio exterior, los migrantes, el muro, entre otros temas. Por ello no extrañó que analistas y periodistas provocaran una tormenta en un vaso de agua. Al final, la línea editorial siempre sigue lo que el público quiere consumir, y el periodismo de investigación en este país está a la baja. Pocos locos quieren hacer investigación periodística que nadie va a leer por más importante que sea. El epítome de este aprovechamiento fue la participación de Carlos Slim en la farsa.
Se buscó un personaje que millones respetan y endiosan, pues es el modelo de millonario que las masas empobrecidas quisieran ser, sin importar sus nexos con Carlos Salinas, los beneficios obtenidos por la privatización de bienes del Estado, las tarifas exorbitantes en sus servicios y la pésima calidad de estos. Llamó a respaldar al presidente y las acciones que se estaban tomando con un frente común. Como un bálsamo buscaba cicatrizar la devaluación, las crisis económicas, el gasolinazo, las violaciones reiteradas a derechos humanos, entre otros. Sun Tzu, en El arte de la guerra, establece que la existencia de un enemigo común es necesaria en tiempos complicados para unificar las fuerzas de una nación, más cuando ésta deberá soportar las penurias de la guerra y aún así seguir apoyando a sus líderes. Lo triste es que parece que la estrategia de Peña funcionó. Pudimos apreciar a personas que sentían indignación por las declaraciones de Trump o el alzamiento en redes sociales de una especie de patrioterismo cibernético donde miles colocan la bandera mexicana en sus perfiles y llaman a boicots económicos sin saber siquiera de qué se trata. En palabras de un conocido profesor de la Universidad Nacional, Juan Antonio Pérez Obrado, muchos creen que por cambiar el avatar de su perfil ya son más patriotas que José María Morelos. Queda claro que el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio, morirá pronto con su forma original. La trascendencia es única, pues es el Tratado de Libre Comercio, joya de la corona neoliberal, más importante del mundo. También es claro que Trump nos mira como un país maravilloso, pero con un gobierno y liderazgo despreciable, muy débil. La peor parte de todo este fenómeno proteccionista la llevará a nuestro país. Desde siempre las relaciones con los vecinos del norte han sido desfavorables. Pero no porque falten recursos, técnica o ingenio, sino porque los grandes empresarios de este país, así como la clase política, están más atentos a sus negocios y cómo mantener las sanas relaciones con las transnacionales, que estarían dispuestos a vender a su propia madre por tenerlos contentos. De allí el servilismo con el que el señor Peña ha respondido a Estados Unidos. Aún más allá, insisten en salvar el neoliberalismo mediante tratados de libre comercio, perpetuando precisamente lo que Estados Unidos, Gran Bretaña y quizás próximamente Francia han comprendido. El sistema está destrozado y es necesario refundarlo. La respuesta social no puede deprimirse o perderse en enemigos públicos a modo, mucho menos cuando tenemos al enemigo en casa. Consideramos que hoy es el momento de golpear al gobierno cuando se encuentra débil, reestructurar lo que haya que salvar y extirpar lo que esté podrido. Ignorar el ruido, como lo señala Albert Hunt, articulista de Bloomberg. Evitar la manipulación de la información falsa, los bots y los pseudoperiodistas pagados. Enfatizar la economía real, la regionalización, la sustitución de importaciones, el aumento del ingreso, recuperar una inflación estable y equilibrada, voltear al sur, como señaló Evo Morales, diversificar inversiones y recuperar el campo, así como la soberanía energética, buscar periodismo alternativo que argumente de manera lógica, con datos duros y contrastantes, porque los mismos medios que hoy te convencen de la historia de David contra Goliat pertenecen en propiedad a las clases que no desean una transformación. A un lado de esas consideraciones, podríamos suponer sin mucho fundamento que toda esta situación es una cortina de humo concertada por el flamante presidente de Estados Unidos durante las visitas de Luis Videgaray Caso a Washington durante el 2016 y la posterior reunión en México entre el entonces candidato y el presidente Peña Nieto, con el fin de debilitar el probable ascenso de la izquierda a la presidencia en 2018. Pero la verdad creemos que sería demasiado crédito el que le estaríamos dando a los estrategas del gobierno. Desde este escritorio los invitamos como siempre a dudar, a informarte, leer, analizar, contrastar y criticar. Buenas noches.